Hola y bienvenido a Volviendo a la Esencia. Soy Sebastián, ella es mi esposa Andrea y te damos la bienvenida a esta familia, a este hermoso lugar, podcast. a nuestro podcast, o como vos dijiste, a tu podcast. Sí, porque yo sé que hay mucha gente que ya abrazó como claro. su Qué momento. bueno estaría un día hacer como un podcast en vivo con todos los que escuchan, ¿va? El podcast. Ay, verdad. O sea, todos los que suben las historias, todos en un lugar así. Bueno, una vez ya grabamos el episodio número 100, grabamos aquí en Oklahoma, sí. Con nuestros chicos de VAI. Si no lo viste, anda a mirarlo, está ahí en nuestro... Respondimos preguntas, hablamos ahí de todo lo que es el podcast. Porque este episodio es 116, sí. ¿verdad? Episodio 116, así que bienvenido si nos estás escuchando por YouTube, a suscribirte aquí a nuestro canal. Para poder, siempre decimos al final de esto, pero todos los viernes estamos sacando un nuevo episodio. Gracias a Dios que nos da la fuerza para hacerlo. Cada semana, me acuerdo que cuando decidimos empezarlo, era como, ¿será que hacemos? Era como que nos dio como ese temor de, ¿será que vamos de a no lograrlo? Pero hoy realmente podemos mirar atrás y decir, Dios ha sido fiel. Sí, es que siempre también tratamos de compartirles lo que Dios nos habla a nosotros en la semana, porque sé que mucha gente nos dice, ¿de dónde les surgen los temas? Y en realidad son cosas que nosotros vivimos. Sí, cosas que Dios nos habla en la semana, vos, a mí. Y es como que nuestro día a día también, lo que vamos pasando. Eso. Y es como, me encanta porque es una familia y juntos estamos conociendo más a nuestro Señor. Sí. A nuestro Rey, Salvador. Y capaz si está por primera vez acá y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué estos son? O nosotros creemos en Jesús. Eso es lo más importante. Creemos en el Padre y creemos en el Espíritu Santo. Y sabemos que Jesús vuelve pronto. Y mientras esperamos su venida, nos preparamos, nos capacitamos, le buscamos y predicamos hasta los confines de la tierra. Eso. De que Jesús vuelve pronto. Así que, de verdad, gracias por estar acá. ¿Y qué te parece si vamos al topic de hoy, al tema? Vamos al tema. Yo te invito a que te puedas quedar porque de verdad que este tema está muy bueno. Y sí. Y te va a encantar. Sí, vas a aprender. Quería empezar diciendo con esto. Todos ganamos o perdemos las batallas 2 veces. Toda batalla se gana 2 veces o se pierde 2 veces. Okay. Todas las batallas que tenemos en la vida. Primero, la ganamos o la perdemos aquí. Después, la ganamos o la perdemos allá. En la guerra en sí. Yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿verdad? Y jugaba al tenis. Tenía un profesor de tenis. No sé si está viendo esto. Te mando un saludo, Cristian. Pero me acuerdo cuando jugábamos, él me decía, todo está en la cabeza, me decía, estás acá. Y es cierto. O sea, muchos de los deportes, y todos creo que la presión mental es muy fuerte. Sí. Y yo me acuerdo que habían partidos que yo perdía porque yo ya había perdido aquí. Antes. O sea, ¿te intimidaba o qué? Me intimidaba o decía no lo voy a poder hacer o aquel juega muy bien. Y por eso yo creo que toda batalla en la vida la ganamos 2 veces o la perdemos 2 veces. Eso está interesante. Yo también cuando hablamos ¿se acuerdan del bajo ataque mental? Hablamos también del pecado, ¿verdad? Sí. Que se peca siempre 2 veces en la mente y luego cuando accionas el pecado. Yo creo que esto también, lo de las batallas, es tan cierto porque en la mente está todo. ¿Sí? Ahí es donde peleamos la batalla, donde las ganamos. Claro, ese es el campo de batalla, vamos a decirle. Sí. Y tenemos que entender esto. Todos, el episodio pasado hablamos de que todos estamos esperando algo. En hablamos de que todos estamos batallando con algo. O sea, todos tenemos gigantes que tenemos que derrumbarlos todos los días de la semana. O sea, todos estamos batallando con algo. La vida es una batalla. Sí. Y tenemos que aprender a pelear esta batalla y entender que la victoria ya está de nuestro lado. Sí. Queremos empezar con esto, de que ya en Cristo estamos del lado ganador. Amén. Pero si nosotros no nos apropiamos de esa victoria, podemos perder. O sea, en otras palabras, el Padre ya nos da la victoria. La palabra de Dios vemos que ya nos da la victoria sobre el pecado, sobre la tentación. El Señor nos dio el poder para vencer al mal, pero depende de nuestra fe y de nuestra confianza en el Señor y de cuánto le creemos a Él,
que va a determinar si vamos a ganar o no la batalla. Y sabes que algo que creo que el enemigo juega mucho en la mente es que él sabe que nosotros ya estamos del lado ganador, Claro. pero nos quiere hacer creer que aún la victoria no es nuestra. Ujú. Y nos olvidamos, fíjate que cuando uno pasa por problemas, dificultades o tiene cosas difíciles en su vida, es muy fácil olvidarse que ya tenés la victoria en Cristo. Sí. Porque es algo que el enemigo nos recuerda todo el tiempo, como que, hey, fíjate que no, estás derrotado, estás perdido. Pero si nosotros volvemos a la palabra y vemos que la victoria ya fue dada a nosotros por medio de Cristo en la cruz y en su resurrección, es más fácil apropiarte de tu victoria. Claro, es que tenemos que recordar que todo lo que el enemigo hace es mentir. Sí. O sea, la única táctica que él tiene desde el principio, que vemos cómo ataca a la humanidad, es la mentira. Sí. En la palabra vemos que se lo llama el padre de la mentira. Vos dijiste que el enemigo nos quiere hacer creer que no estamos del lado ganador. Siempre él quiso hacernos creer algo que ya somos, pero hacernos creer que no somos eso. Por ejemplo, cuando le tentó a Eva, ¿qué le dijo? Si comerán de esto, van a ser como Dios. Y Adán y Eva ya eran como Dios. Sí. Porque Dios los creó a su imagen y semejanza. O sea, ellos ya eran a la imagen y semejanza de Dios. Pero le dijo, no, ahora van a ser a la imagen y van a ser como Dios. Entonces el enemigo siempre quiere hacerte creer, claro, y distorsionar y hacerte creer algo que no eres, que en realidad sí eres. Y tú ya estás del lado ganador. Por nuestra fe en Cristo ya tenemos la victoria. Porque ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos fe en Jesús, estamos escondidos con Cristo en Dios. O sea que las victorias que Cristo ganó, hoy la podemos tener nosotros. Amén. Pero solamente el Señor necesita algo. Siempre cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas y va a darnos una victoria, Él necesita que nosotros le creamos a Él. Amén. Que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Y no porque, como dije, no porque Dios necesita, como que Él necesita, si no, no lo puede hacer. Dios puede hacerlo sin nosotros. Dios es soberano. Él puede agarrar y hacer así y cambia el mundo. Él de un chasquido puede transformar todas las personas y hacer que todo el mundo se postre ante Él. Pero por misericordia divina, Él decidió hacernos parte de la historia para que nosotros seamos usados por Él para la transformación de nuestras ciudades. Dios puede venir y cambiar nuestra ciudad literal en un momento. Pero por gracia, Él nos dijo, yo quiero que ustedes sean partes de la transformación. Y yo les quiero usar a ustedes para que ustedes cambien sus ciudades y sus países. Y yo pueda usarlo a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Gloria a Dios, Dios nos va a usar. Pero Él necesita fe de nuestro lado. Y qué lindo es que Dios nos haga parte de su historia. Claro. Porque acá en realidad el que nos hizo parte de su historia es Dios, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, va a ver si le dejo entrar a Dios a mi historia, ¿verdad? Por acá el que nos hizo parte de su historia fue Dios. Claro, eso ayer escuchaba de R.C. Sproul, que decía que la Biblia muchos pueden interpretar que es la historia de cómo el hombre se acerca a Dios y cómo el hombre busca a Dios, cuando es todo lo contrario. La Biblia lo que en realidad es la historia de cómo Dios persigue al hombre. Esa es la Biblia. Exacto. La Biblia es la historia de cómo Jesús y el Padre y el Espíritu Santo buscan la forma de estar con el hombre. Wow, qué hermoso. Entonces, hoy, para ganar las batallas en las cuales estamos luchando, primero debemos de asegurarnos de poner nuestra fe en Él. Fíjate que cuando Jesús sanaba a alguien, le decía, levántate. Y era cojo. ¿Cómo? O sea, yo me imagino que, Señor, o sea, no eso? puedo. Pero ¿qué pasa? Él le da una orden para que esa persona, puesta su fe en Cristo, tome una acción y entonces reciba el milagro. Exactamente. La fe solamente sirve cuando se acciona. Exacto. Una sí. fe que no se acciona no es fe. Está muerta. Claro, es como un foco. El foco solamente sirve cuando está prendido. Si no, es un pedazo de vidrio que está ahí. Lo mismo con nuestra fe, solamente cuando la accionamos. Y queremos contarte una pequeña historia que está en la Biblia, que vemos que habla sobre esto. Súper interesante esta historia, de verdad. Brutal. Que no sé, o sea, es una historia... Nunca la había visto de esa manera No. que te vamos a contar Y hoy. pocas veces, yo te voy a ser honesto, o sea, en mi vida pocas veces la escuché, en prédicas o en mensajes. Sí, se escucha poco. Y es una historia que podemos encontrarla en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Es la historia del rey Joás. Y dar un poco de contexto, el rey Joás era un rey de Israel bastante perverso, malvado, que había, como dice la Biblia, había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y un día el rey Joás estaba, y todo el pueblo estaba bajo una inmensa guerra, se encontraban bajo una guerra, y
En esa misma época que Israel estaba bajo una guerra, dice que Eliseo, el famoso profeta Eliseo, se enferma muy mal y la Biblia aclara porque dice, cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir. O sea, era una enfermedad que ya Mortal. lo estaba matando. Entonces, cuando Joás el rey estaban en guerra y se enteró, el profeta está muriendo, Joás, la Biblia dice que Joás el rey de Israel descendió a él y lloró sobre sus rostros y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y voy a leer la historia. Y Eliseo le dijo, y esta viene la parte como rara y diferente, le dijo, toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Hasta ahora está obedeciendo todo. Entonces Eliseo dijo, tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió Eliseo, toma las flechas. Y él la tomó. Y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado 5 o 6 veces y entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Está tan rara esta historia. Es una historia que uno dice, ¿what? O ¿Qué sea, es esto? ¿qué pasó acá, verdad? Pero es una historia que nos deja un mensaje de Dios increíble. Y quiero empezar con esto, ¿verdad? Vemos que cuando el rey Joás se enteró que el profeta estaba enfermo, va corriendo a él llorando, ¿verdad? Pero cuando llega junto al profeta, vemos que lo único que le dice es, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y no como dice, está Como fuera de que, contexto esto. sí, ¿Por como qué que le no hay dice contexto. carro a Israel? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar que acá Joás se fue porque, ay, el profeta, y fue a pasar un tiempo. No, él se fue a llorar al profeta porque él no quería perder la cobertura de Dios. Eso, sí. ¿Entendés? Porque en ese tiempo los profetas eran muy importantes para los reyes, porque los profetas eran a quienes ellos venían y decían, debemos subir a pelear contra tal pueblo. Y él le decía, el Señor dijo, vayan. Y iban y ganaban. Entonces cuando Joás vino al profeta, no vino porque realmente amaba a Joás, al profeta, perdón. Era porque le dijo, ¿y ahora cómo vamos a ganar? O sea, ya de entrada Sí. vemos que el corazón de Joás estaba en otro lado. Sí, tenía interés. Claro, tenía intereses Ni le importaba prácticamente su salud, sino Claro, no le lo que dijo podía cómo hacer. estás, o no le dijo como rey de Israel, ¿hay algún deseo que te puedo cumplir antes que mueras? No, los carros le dijo, los caballos. Porque cuando leemos esta historia nos podemos preguntar muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué el profeta le hizo golpear el piso con una flecha? ¿Cómo el rey iba a saber que tenía que golpear 5 o 6 veces para ganar? O sea, hay muchas cosas que como que parece que no tienen sentido, pero hay un mensaje muy profundo detrás de esto. Ahora, más adelante vemos que cuando le dice esto, Padre mío, Eliseo le dice, bueno, toma la flecha, abrí la ventana y tira. Y el rey, por obediencia, dice, ok, lo voy a hacer. Y agarra y tira la flecha por la ventana. Y aquí viene la parte como extraña, porque le dice, toma las flechas que quedaron y golpea al suelo. Y dice que el rey golpea 3 veces y se detiene. Y la Biblia nos cuenta que el profeta se enoja. O sea, imagínate. Y dice, si golpearas 5 o 6, ibas a ganar. ¿Y qué es lo que la palabra nos está enseñando? Y yo creo que son varios puntos, pero primero queremos dejarte con esto hoy. Esta historia nos revela el corazón del rey Joás y en quién estaba confiando. Porque, ¿sabes qué significa que Joás haya golpeado 3 veces el suelo? Nos quiere decir primero que él tenía como una falta, vamos a decirle, de reverencia al profeta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si un profeta te decía que tú hagas algo,
Tú tenías que hacer eso Sí, porque... eran como palabra, la palabra o sea, la palabra del mayor. profeta era palabra mayor. Sí. Si el profeta te decía, da 7 vueltas la ciudad, Ujú. da 7 vueltas porque ciertamente van a... Bueno, era en ese tiempo los profetas, era la forma en que Dios se comunicaba con su pueblo. Por Sí. eso que vemos la importancia que tenían los profetas en ese tiempo, porque eran como directamente los mensajeros de Dios. Claro, y esto también nos muestra como una falta de celo y de obediencia a la palabra de Dios, porque el rey sabía que lo que el profeta decía venía de Dios. Ujú. Entonces, pero por sobre todo nos muestra algo muy especial e importante que creo que es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta historia. El hecho de que el rey Joás haya golpeado 3 veces demostraba una falta de fe genuina en Dios. Mm. Porque obviamente el hecho de que cuando el profeta le dijo golpea la tierra 3 veces, el profeta estaba probando al rey. Sí. Le estaba probando, le estaba haciendo una prueba de fe. Sí. Porque capaz cuando ya iban a obtener la victoria, el profeta ya no iba a estar más. Ujú. Entonces iba a depender de la fe del rey. Entonces él quería ver, voy a ver si el rey va a tener fe en Dios. Pero ¿cómo puedo saber si él va a tener fe acá en un año? Vamos a hacer una prueba. Golpea el piso. Entonces, ¿qué pasa? La razón por la cual él golpeó 3 veces era por una falta de fe, Mm. de que Dios le podía dar la victoria. Wow. Y saben, muchas veces en nuestras vidas nos parecemos mucho a este rey. ¿Y cuáles son las flechas que hoy tenemos en nuestras manos? Que literal pueden abrir camino, pueden dar al target, pueden eliminar cosas. La oración. Sí. La oración, Sí. cada vez que oramos, es como que agarramos una flecha y la tiramos. Mm. Pero muchas veces perdemos batallas porque dejamos de golpear el suelo. Sí. O sea, dejamos de insistir en oración. Mm. ¿Y qué quiere Ahí decir está. esto? Muchas veces perdemos batallas aún antes ni siquiera de empezarlas. Fíjate que el rey Joás todavía no había empezado esas guerras y ya la las perdió. había perdido. Porque las batallas primero se ganan en la fe en el Señor. Sí. Y fue ahí cuando el profeta probó la fe del rey. Wow, y qué importante es eso que dijiste que me llamó tanto la atención de insistir. Porque Ujú. fíjate que él, por su impulso, vemos que golpeó pum, 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 Ujú. 3 veces y dejó, Sí. ¿verdad? Y él, como dice el profeta, se enojó. Ujú. Porque, ¿verdad? Él tenía que seguir insistiendo. Claro. O al menos preguntar cuántas veces, ¿verdad? Mm. Preguntar las indicaciones, porque de eso también se trata, ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué es Claro. lo que Dios me manda, qué es lo que Dios está guiando en este tiempo. Pero a veces nosotros con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, Ujú. entre comillas, queremos hacer las cosas y no funciona así, Ujú. ¿verdad? Y aparte yo creo que también el rey paró de golpear porque capaz él se sentía humillado Nervioso. o humillado de decir, yo, un rey golpeando una flecha al piso. O sea, la Sí. flecha no fue creada para golpear el piso, fue para tirarla, no para reventar el piso. Mm. ¿Y qué pasa? Muchas veces Dios te va a pedir que hagas cosas que para ti no tienen sentido. Para ti parecen pérdida de tiempo. Para Así ti es. parece pérdida de energía. Pero son cosas que están cambiando tu presente, tu familia, tus generaciones. Y yo sé que muchas veces cuando oramos nos podemos sentir como el rey Joás. Oramos y miramos y nada pasa. Mm. Capaz el rey Joás dijo, ok, bueno, yo voy a golpear la tierra y seguro va a aparecer algo, se va a escuchar un estruendo de nuestros vecinos que le estamos batallando que murieron. Entonces, no, él pensó que algo iba a cambiar ahí y él golpeó y nada cambió. Mm. Entonces capaz paró. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces estás golpeando el suelo con las flechas que Dios puso en tu mano? No te canses de golpear hasta que tú veas lo que Dios te prometió que Él va a hacer. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Si Dios te puso una flecha en la mano, golpea hasta que esa flecha se haga pedazos. Sí. Ora hasta que tus rodillas estén rojas. Sí. Pero clama al Señor hasta que no puedas más. Sí. Mire, es mejor que sea Dios el que te diga, ya está, a que seas vos mismo el que pares y Dios te Sí. diga, si habías orado un poco Sí. más, si habías buscado un poco más. Sí. Joás, imagínate qué loco. Joás estuvo a 2 golpecitos de obtener la completa victoria de las guerras. Sí. ¿Vos te imaginas lo que quiere decir esto? O sea, Joás
le dijo el profeta, si hubiera golpeado 5 o 6, él golpeó 3, 4 o 5. 2 más él hubiera golpeado. Y dice que hubiera tenido la victoria completa contra los amorreos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un pequeño acto así, esto, trajo la condenación a miles. Wow. Entonces, Sí. nunca subestimes lo que tus oraciones o lo que tú haces en Exacto. secreto, que nadie ve golpear y tú piensas que nada está pasando, pero generaciones pueden estar siendo Sí. afectadas por esas flechas que estás golpeando el suelo. Sacuden. Yo creo que Sacuden. nuestras oraciones sacuden el mundo espiritual. Sí. Eso, como dijiste, son como flechas y me llamó tanto la atención cuando estudiamos esta historia porque las flechas representan esa insistencia, Sí. esa arma de guerra Ajá. que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Que nosotros, es la oración el día de hoy, es Sí. un arma de guerra espiritual poderosísima. Y yo creo que tenemos que ser tan intencionales en insistir, insistir, insistir. Yo creo que Dios trabaja tanto en nosotros en la insistencia y quiere ver cuánto nosotros somos capaces de pedirle a Él. No porque, ay, a ver, hasta que se canse y ahí le voy a dar. No porque Dios sea así, sino porque eso forma en nosotros también nuestra humildad, Y claro. nuestra sencillez de poder esperar en Dios y decir, Señor, voy a insistir hasta que vea la respuesta. Claro, y no es que Dios o el profeta fue malo y en su cabeza dijo, a ver, al azar, 1, 2, 3, 5, a ver, si golpea 5 gana. No, como dijimos hoy, que Dios decidió hacernos parte de la historia y es nuestra fe la que lo habilita a Él para obrar maravillas. Así es. Es nuestra fe la que lo habilita al Espíritu Santo para hacer milagros. Por eso Jesús, cuando fue a su pueblo, dice la Biblia que no pudo hacer más milagros que sanar un par de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque golpeaban 2, 3 veces el piso nomás. Sí. Jesús le dijo por la incredulidad. Ujú. Ahí está. Ahora decimos, no, Dios no necesita de mi fe, Él puede hacer. No, claro que sí. Jesús dijo, no pudo sanar más que un par de dolores de cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús necesitaba de la fe para que esa fe habilite para que el poder de Dios venga. Entonces yo quiero animarte hoy a esto y me encanta que haya usado una flecha, porque la flecha en la antigüedad era muy usada en las guerras, pero era la única arma que para que cumpla su objetivo tenías que dejarla ir. Es La verdad. espada, la flecha, luego estaban contigo, pero la flecha es el único arma que para que cumpla el objetivo por el cual fue creada, tenías que dejarla ir, Lanzarla. lanzarla. Muchas veces tenemos que dejar ir Sí. esas oraciones, muchas veces tenemos que dejar ir esa Sí, preocupación y seguir golpeando y dejar ir y encomendar en los caminos de Dios, de que la oración que tú hiciste, por más que tú no veas que cambiaste, esa oración subió al trono. Como la flecha, uno tiraba la flecha, me imagino, y se iba y uno decía, ojalá le pegue a alguien, ¿verdad? Habrán dicho. Sí. Y lo mismo cuando oramos y vos decís, Señor, ojalá haya escuchado. Y quiero decirte hoy, Amén. Dios escucha tu Sí. oración, déjalo ir, soltalo, encomendalo en las manos del Ese Señor. versículo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es tan importante encomendar a Jehová nuestro camino, porque cuando uno encomienda algo a alguien, uno suelta. Cuando Claro. yo llevo una encomienda a alguien, yo suelto esa encomienda y me olvido de ella. Ya no me Eso. pertenece a mí, ya no vuelvo a Eso. pedirle a esa persona que me devuelva mi O si encomienda. no, no llega. O si no, no llega. Cuando yo le encomiendo al Señor mi camino, yo confío en Él y Amén. que Él lo va a hacer. Amén. De eso se trata, encomendar al Señor mi camino, en soltar, en poder soltar el control. Porque ¿qué pasa? Como muchas veces nosotros queremos que nuestra oración actúe, soltarla, pero queremos nosotros ir corriendo a ser nosotros el que enfoque Sí. la flecha. Y no se trata de eso. Claro. Se trata en soltar esa oración en las manos de Dios y que Él actúe y que Él obra a favor. Y sabes que yo creo que la mejor manera en la que podemos morir es vacío. La mejor manera en la cual podemos terminar nuestro último día de vida es habiendo dado todo. Sí. Es habiendo golpeado todas las flechas por el piso. Es habiendo gastado toda nuestra energía por el Señor. Es habiendo creído, corrido y arriesgado todas nuestras vidas por Él. Wow. O sea, no hay otra manera mejor de morir que morir vacío. Que desgastarse por Dios. Que desgastarse por Dios, Sí. que así como vinimos al mundo, Así es. sin nada y vacíos, así nos vayamos del mundo, sin nada y vacíos. Vacío me refiero a haberlo dado todo, haberlo creído cada promesa que Dios nos ha dado, haber golpeado cada flecha que Dios puso en mi mano, haber corrido la carrera con lo más
Con todas las energías. Con toda la energía que tenemos. Sí. Por eso Pablo decía esto en 1 Corintios 9:4. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Corran de tal modo que ganen. Y este es un mensaje que nos tiene que llamar, porque Pablo decía, o sea, todos corren la carrera. Todos van a jugar, todos viven. Todos van a tener la oportunidad. Pero yo le estoy diciendo a ustedes, corran del modo de que ganen la carrera. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Vivamos la vida al extremo Sí, para el Señor. eso. Que cada día nos acostemos en la cama pensando y recordándonos, hoy di todo por el Eso, Señor. vos sabés que nosotros desde que empezamos a tener esta mentalidad de decir, hoy lo di todo, esto también te ayuda a ir formando tu vida escalón por escalón. Y un día cuando estés ya en tus últimas horas, minutos de vida, puedas mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Valió la pena. Valió la pena jugarse por Dios. Valió la pena dar mi vida por Él, por desgastarme por algo que tiene valor eterno. Así que hoy te animamos a que puedas darlo todo. Que no te Amén. quedes, que no te lleves nada contigo. Porque realmente todo lo que tú das aquí va a tener un peso de gloria allá en la eternidad. Por eso, y volver a repetirte, la mejor manera de morir es morir vacío. Sí. Habiéndole creído a Dios con todo, habiéndole arriesgado todo al Señor, habiendo apostado todo por Dios y por su palabra, que el Señor siempre va a responder lo que estemos buscando. Entonces, si hay una manera de morir, es morir vacío. Y recordarnos esto, tenemos que entender y conocer la diferencia que hay entre rendirse y fracasar. No es lo mismo. Fracasar y rendirse no es lo mismo. Fracasos son necesarios para llegar al éxito. Lo que no debemos permitir es rendirnos cuando el fracaso llega a la puerta. Porque este rey probablemente se sintió fracasado golpeando el piso a la flecha diciendo, no pasó nada. Y se rindió. Uh-huh. Y Sí. yo quiero decirte hoy, muchas veces los fracasos de la vida son los peldaños que nos están llevando al éxito por el cual Dios nos llamó. Wow. Muchas veces los fracasos son el fundamento y la base que Dios está trayendo a tu vida para arriba de esos fracasos darte la victoria. Amén. Fíjate que el rey pensó que estaba fracasado, pero el profeta le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, Dios te iba a dar la victoria. Wow. Y yo creo que, y queremos cerrar con esto, debemos pedirle al Señor un espíritu como el espíritu de Jacob. Uh-huh. La diferencia entre Jacob y Joás. Joás vemos que golpeó 3 veces y dijo, ya, no pasa nada. Se rindió. Pero cuando vemos la historia de Jacob, ¿verdad? El hijo de Isaac, Uh-huh. el nieto de Abraham, vemos que en un momento la Biblia cuenta que peleó con el ángel del Señor y dijo algo sorprendente. Dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. O sea, esa actitud, Sí. imagina, este tipo estaba loco. Sí. Se puso a pelear con un ángel y decir, no te voy a soltar hasta que vos me bendigas. ¿Qué hizo Jacob? Golpeó la flecha Hasta lo último. hasta que esa flecha estaba partida en 3 pedazos. Y por causa de eso, dice la Biblia que Dios cambió su nombre. Uh-huh. Y de Jacob lo nombró hasta el día de hoy, conocemos, Israel. Israel. Porque has luchado contra hombres y contra Dios y has vencido. Sí. O sea, Tremendo, esa tremendo. historia es impresionante. Y qué increíble sería si adoptamos esa cultura y esa manera de vivir. Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú cumplas lo que tú me Amén. dijiste que vas a hacer Amén. conmigo. Y yo creo que eso sí. el Señor ve y honra porque Ujú. esas personas, esas mujeres, esos hombres que realmente se ponen a la brecha y se quedan a decir, Señor, acá me quedo, acá Sí. voy a estar golpeando hasta ver tu respuesta. Eso mueve el corazón de Dios. Mueve. Yo estoy segura que esas personas mueven el corazón de Dios y mueven el mundo espiritual porque vemos ahí una predisposición y una disposición a permanecer. Ahí está. Ahí está la clave de todo en la vida. Sí. Y más aún en la vida espiritual. Permanecer, permanece. La palabra dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran en mi nombre y yo lo haré. Amén. Y de eso se trata, de permanecer, de golpear, hasta que el Señor diga, ya. Amén. Y hoy queremos animarte a esto. Golpea esa flecha. Yo sé que probablemente tú hoy te sientes
como el rey Joás, capaz humillado, avergonzado, capaz dices, no tiene sentido. ¿Cuánto tiempo vengo orando por esta persona y no cambia? ¿Cuánto tiempo vengo pidiéndole a Dios y no sucede? Sigue golpeando. Amén. Sigue golpeando esa flecha. Sigue golpeando hasta que el punto que Dios diga, ok, basta, ganaste. Acá está lo que me pediste. Acá está la bendición. Amén. Créele en el Señor. Sí. Cree en el Señor. Golpea esa flecha. Dios es un Dios que necesita y que busca hombres y mujeres de fe que le crean. Y aquel que le cree, una persona que Dios encuentra que le tenga fe, es necesario para transformar el mundo. Así es. Una persona Así que le es. crea. Amén. Así que hoy te animamos a que puedas agarrar esa flecha y Amén. puedas permanecer ahí golpeando, insistiendo, orando, esperando las promesas de Dios, que yo sé que el Señor ve eso y el Señor va a traer la respuesta hacia ti. Amén. Así que fuerza, oramos por ustedes en este momento, que el Espíritu Santo pueda renovar sus fuerzas, Así es. que el Señor los pueda dar esa motivación y esa energía y esa fe para nunca dejar de golpear la flecha por el piso. Amén. Así que los amamos, un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, familia. Chao, chao.